Hola y bienvenidos a esta masterclass para aprender Notion desde cero. En el video de hoy te voy a estar enseñando qué es Notion, para qué puede utilizarse y cómo puedes usar sus módulos de trabajo para que de esta manera ya puedas comenzar a usarlo. Yo soy Pedro Espinosi, consultor en Notion y me dedico a ayudar a emprendedores de servicios digitales a organizar todas las áreas de su negocio en un sistema de gestión en Notion a su medida. Así entonces comencemos con la masterclass. ¿Qué es Notion? En muy resumidas palabras, Notion es una plataforma que te permite a vos crear múltiples herramientas para organizarte. Probablemente uses o hayas utilizado otras herramientas como son Trello, Sheets, Asana, Docs o Drive, que siempre son claves porque por un lado son gratuitas y a su vez nos ayudan a resolver muchísimos problemas diarios de organización, que pueden ser gestión de tareas, documentos, archivos, finanzas, lo que sea. El problema de estas aparece cuando todos nuestros proyectos y necesidades comienzan a crecer, haciendo que las funcionalidades por las cuales utilizábamos estas plataformas terminen quedándonos chicas y poco abarcativas a lo que buscamos. Esto ocurre debido a que cada una siempre tiene una funcionalidad principal a la cual se le da la prioridad, haciendo que el foco de la empresa sea mejorar siempre esta función y hacerlo lo más simple posible para sus usuarios. Es entonces por eso que nos resulta incómodo gestionar nuestras tareas mediante un documento o llevar nuestro calendario mediante Trello o poder guardar toda la documentación e información de nuestros clientes o proyectos en Excel o en Sheets, ya que claramente estas plataformas no están armadas para esas funcionalidades. Así, retomando la propuesta de valor de Notion, lo que busca es que no te adaptes a su estructura, sino ella adaptarse a la tuya. Mediante un sistema de bloques y módulos nos permite a nosotros desarrollar de forma mucho más simple y ágil distintas herramientas que se ajusten a lo que buscamos. Así entonces podríamos, por ejemplo, armar una base de datos en donde gestionar nuestras tareas. Una de ellas podría ser, por ejemplo, escribir un informe. Podríamos asignarle propiedades como el grado de importancia que tiene o también la fecha de entrega que queremos que esté completada. Luego podríamos armar una vista distinta en calendario en donde podamos ver todas las fechas con todas nuestras tareas y también filtrar por los grados de importancia. Entonces decir, en este calendario quiero solo ver las tareas que son importantes para esta semana. Y si quisiéramos profundizar más, podríamos abrir esta tarjeta con la tarea y escribir el informe dentro. Así entonces es como nosotros tomamos múltiples funcionalidades de las plataformas que mencioné antes y diseñamos una herramienta ajustada a lo que estábamos buscando nosotros. Básicamente somos programadores sin saber programar. Los límites en Notion los vas a poner vos, dependiendo de hasta dónde quieras aprender y cuánto quieras profundizar en la plataforma. Así entonces a continuación voy a presentarte todos sus bloques básicos para que ya puedas comenzar a trabajar con la misma. Bueno, acá estamos dentro de Notion y lo que vamos a buscar en esta clase es dividirla en dos espacios, como una parte para ver todo lo básico, el primer módulo, y luego lo más avanzado, que es un poco lo que es base de datos. Así que empezando desde lo básico, vamos a comprender desde cero cómo se ve Notion. Y es básicamente así, en una hoja completamente en blanco. Capaz que si es la primera vez que se inicia en sesión, Notion les hace unas preguntas con tal de poder brindarle una plantilla ya prearmada a partir de lo que estén buscando, ya sea organización personal, gestión de proyectos. Ya tienen como determinadas cosas que te las brindan, entonces no arrancas completamente en blanco. Pero cuando uno arranca en blanco, arranca así. En una página donde tiene por un lado un lugar para escribir título, acá donde dice nueva página, nosotros designamos el título a la nueva página. Y ya luego podemos empezar a trabajar con lo que son sus bloques. Notion trabaja con estos espacios llamados bloques donde van a adoptar distintos formatos. El que ya está por seteo básico preestablecido es el formato de texto. Es decir, nosotros podemos escribir texto como si estuviéramos trabajando en Docs de Google, de Word, en lo que sea para escribir notas. Entonces nosotros podemos escribir todo el texto que querramos y capaz para nosotros es el mismo formato que trabajamos de vuelta en estas otras plataformas de documentos. Pero en realidad no, nosotros capaz vamos a encontrar estos bloques o identificarlos cuando seleccionamos, que en sí parece que estamos seleccionando los renglones, pero en realidad no, significa que son bloques distintos, bloques que pueden moverse en distintos espacios, pueden ir abajo, arriba, al costado, a donde querramos. Entonces esa es la gracia de los bloques, los cuales ahora, como voy a presentarles, pueden adoptar distintas características. Para nosotros trabajar las características estas, poder darle distintos formatos, tenemos dos opciones. O podemos directamente hacer clic acá, en los puntitos, estos creo 6 puntitos que hay acá en la izquierda, e ir a convertir en, y se nos presenta la lista de bloques que existen para trabajar. O podemos, la forma más rápida y sencilla, usar el comando de barra,
para invocar lo que sería esta vista de bloques. Entonces, empezando con los bloques de texto básicos, tenemos lo que son los encabezados, que básicamente son formas de hacer títulos. El número va a indicar el tamaño que va a tener este título. Entonces podemos ir a encabezado 1, podemos buscar el encabezado 2 y el encabezado 3. Esto ya nos los muestra, como ven, en los distintos tamaños y directamente en negrita. Así como también en Docs, acá también podemos darle distintos formatos al texto. Tenemos para darle negrita, podemos darle cursiva, subrayar, tachar. Después tenemos acá para hacer código. Esto capaz no va tanto al caso. Podemos agregar enlaces para abrir cosas rápido. Por ejemplo, si queremos poner un sitio web, ponemos el nombre y le pegamos el enlace. Y después podemos darle colores al texto, que puede ser color tanto a la letra, vamos a ver un color random, como también al fondo. Entonces, ahí como se ve, son distintas maneras de darle estilo al texto que también se pueden aplicar acá en los encabezados. Y en la mayoría de bloques que vamos a ver ahora, también se le pueden dar distintos formatos de trabajo para poder hacer todo un poco mejor visualmente. Habiendo visto estos bloques de texto, vamos a pasar a los siguientes, los cuales por un lado tenemos las listas con viñetas, que básicamente el típico bullet, burrito, que puedes usarlo para tomar notas. Si vos bajás, ya dentro del mismo se sigue escribiendo la secuencia todas las veces que querramos. También necesito un comando rápido que es simplemente apretando guión y luego espacio, entonces lo podemos invocar así rápido. Y nuevamente, como les mencioné, esto al ser bloques podemos trabajarlo y moverlos del lugar, organizarlos como querramos. El siguiente bloque a ver van a ser los desplegables. Los desplegables son muy similares a lo que son capaz en Word, los checks, para venir y seleccionar distintas opciones de menús. Entonces acá podemos decir, no sé, qué queremos hacer, vamos a ponerle desplegable de opciones. Entonces podemos abrir y dentro escribir nuevos bloques, que puede ser de texto, opción 1. O también podemos, si hacemos enter, seguimos trabajando dentro de este desplegable. También podemos implementar otros bloques. Entonces vamos a agregar una lista con viñetas, opción 2. Esto de vuelta, al ser desplegable, se cierra, se abre lo que querramos y nuevamente podemos trabajar el bloque y llevarlo a donde querramos. La otra alternativa, que el otro bloque que sigue, que es muy similar al de los lista con viñetas, es la lista de tareas, que básicamente es un checkbox. Un checkbox donde también podemos poner tareas, por ejemplo. Y cuando nosotros la marcamos, se tacha sola. Entonces, de vuelta, estas son opciones simples. También va a seguir trabajando en formato bloque. Podemos moverla, jugar, hacer lo que querramos. La idea de conocer esto es siempre más que todo porque son los bloques básicos que nos van a permitir después moldear cosas más avanzadas. Pero ya de acá se puede trabajar muchísimo. Podemos imitar todo lo que hacemos en Docs, podemos hacer formatos de organización capaz bastante básicos pero muy útiles, que ahora después les voy a dar un ejemplo de cómo podríamos armar. Y después se puede seguir profundizando. Los encabezados también te presentan, hay una mezcla de encabezados con títulos, entonces digo de desplegables, perdón. Entonces podemos, si hacemos clic en ver en todas las páginas, buscar acá los encabezados desplegables con título. Entonces ahora, a diferencia de los anteriores que capaz se veían en formato texto, ahora se ven en formato título. Podemos abrir, cerrar, agregar opciones y también seguir jugando. Ya habiendo entendido esto, también se pueden hacer inserciones de archivos, de imágenes, de documentos. Para eso podemos buscar, o pueden ser por PDF, entonces inserción de PDF, entonces dejamos acá el bloque para insertar un PDF, elegimos el archivo que queramos y lo agregamos, como también puede ser de imagen. Entonces generamos acá nuevamente, cargamos imágenes. Y estos bloques también se pueden ir moviendo, jugando. Lo repito mucho porque capaz es la gracia de acá comparado a Docs, donde siempre vas a tener la escritura hacia abajo o te lo va a dividir en columnas, pero siempre
mediante un formato poco ágil para trabajar. Acá la idea es que puedas organizarte a hacer todo más rápido a la hora de tomar notas, de escribir documentos, de cargar fotos. Mismo es más, si ustedes arrastran una foto acá adentro, ya no es necesario generar el bloque, sino que se genera solo. Ahora vamos a ver un bloque bastante especial y que se utiliza muchísimo, que son los bloques de páginas. Nosotros en este momento estamos dentro de un bloque de página, pero podemos escribir todas las páginas que querramos. Entonces, ahora cuando yo haga clic en el bloque de página, directamente me va a abrir una nueva. Entonces, parece que nos fuimos a una página en blanco, vamos a decirle página nueva, pero en realidad estamos en la misma que nos encontrábamos. Si vamos hacia atrás a la flechita que tenemos, capaz ahora la imagen acá mía lo tapa, pero acá, si ustedes hacen clic en volver, van a estar siempre volviendo a la página anterior en la que se encuentran, ya que Notion al fin y al cabo es capaz un conjunto de páginas que se están una dentro de otra. Viendo esto, nosotros podemos trabajar una nueva página acá adentro y escribir lo que queramos. Armar nuevos bloques y empezar a trabajar. La idea que propongo ahora es hacer un proyecto de un home general, no más para tomar las tareas que tenemos que hacer en la semana, guardar documentos y también tener notas. Entonces para eso primero vamos a configurarlo un poco, vamos a abrir el ancho de la página. Acá los 3 puntitos podemos cambiar texto, la letra, distintos tamaños, en distintos formatos, y luego también el ancho. El tamaño del texto y luego el ancho de la página. A mí siempre cuando voy a armar algo más complejo me gusta tener lo que son el ancho completo. Para cosas simples, páginas de texto, siempre dejo el central, que capaz es un poco más cómodo y no te ocupa tanto espacio. Así que vamos a primero borrar el texto y vamos a hacer el home que acabo de mencionar. Para eso vamos a ponerle de título home. Ustedes fíjense, vuelvo a poner mi imagen. Acá también podemos agregar iconos para hacer un poco más visual todo. Entonces vamos a generarle el icono de la casita. Acá los iconos están en inglés, así que búsquenlos bien, ahí está. Y acá podemos también generarles portadas con tal de hacerlo más visual. Estas son ediciones que capaz se pueden tener en las páginas. Acá podemos cambiar la portada si queremos, podemos buscar alguna de colores, podemos subir nosotros o podemos en un Blush buscar imágenes que se hayan seteado antes. Entonces vamos a poner Home, por ejemplo, y acá tenemos distintas fotos que nos pueden servir como fondo si queremos implementar. Bien, ya teniendo nuestra casita, nuestro fondo, vamos a empezar a trabajar. Lo que dijimos que queríamos hacer era, por un lado, un espacio para guardar y agendar las tareas que tenemos que hacer en la semana, otro para poner un bullet de tarea y otro para guardar documentos. Entonces, vamos a escribir primero lo que es la agenda para la semana. Vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a poner el día, primer día, ya que como queremos replicar después el resto de cosas, vamos a hacerlo más eficiente. Vamos a empezar con el lunes, en cual le vamos a convertir. Esta es otra opción, podemos convertir bloques en otros nuevos. Entonces vamos a convertirlo en un encabezado de tamaño 2. Y luego debajo vamos a hacer la lista de tareas. Vamos a poner un puntito, así podemos escribir, hacer enter y seguir escribiendo. Y después borramos los puntitos así nos queda este espacio de pendiente. Lo siguiente, vamos a darle un color acá al día. Vamos a ponerle color naranja. Y ahora vamos a agregar todo en un bloque que se llama destacado. Estos bloques destacados son simplemente cuadritos que yo los utilizo mucho para hacer las cosas más estéticas, ya que le da una mirada bastante buena, que no te quede todo en un mismo lado, lo puedes encasillar en un lugar. Entonces ahí dejamos todo dentro de este cuadrito y ahora lo que vamos a hacer es duplicarlo con control D, o sea, podemos aplicar también un duplicar, pero para hacerlo más ágil yo recomiendo usar control D. Vamos a duplicarlo 5 veces, 4, 5. Y ahora vamos a tomar el bloque completo, que es un desplegable si lo recuerdan, y vamos a arrastrarlo al lado de este desplegable. Entonces vamos a arrastrar uno por uno, con el objetivo que nos queden todos juntitos.
Ahí ya tenemos todos los días lunes, solo nos quedan cambiar los títulos. Vamos a ponerle martes, miércoles, jueves y viernes. Perfecto, entonces ahora ya tenemos lo que es nuestra agenda diaria de una semana. Vamos a escribir las tareas que tengamos que hacer el lunes o que nos querramos delegar. Lo mismo para el martes, cuando las completamos las marcamos. Ahora que ya hicimos esto, vamos a dejarlo más abajo y vamos a empezar a escribir lo que son la parte para guardar documentos. ¿Qué podríamos utilizar para guardar documentos? Si bien ya les mostré lo que es los bloques de PDF, primero vamos a hacer un espacio para organizarlo. Entonces vamos a escribir documentos personales, documentos trabajo y documentos de estudios. Ahora que tenemos estas 3 páginas, vamos a seleccionarlas y vamos a vamos a convertirlas en páginas. Vamos a generar estos bloques páginas. Entonces ahora cada uno son espacios, son páginas nuevas donde podemos trabajar. Capaz dejándole la paginita el icono básico queda medio feo, así que vamos a agregarle un icono nuevo. Buscamos acá en iconos y seleccionamos acá el de documentos. Vamos a repetir lo mismo con todos las páginas que acabamos de crear, así que nos quedan bien visuales. Ahora lo siguiente es hacer un destacado nuevo, al cual vamos a tomar las páginas que acabamos de crear y vamos a arrastrarlas acá. Acá le vamos a dar un título, documentos generales, páginas. Y vamos a darle, vamos a ponerle negrita, una línea, vamos a darle un color naranja. Y vamos a usar una función nueva que no la mostré. Yo lo tomo mucho para separar, que simplemente si apretamos 1, 2, 3 veces guión se genera esta línea. Entonces tenemos esta línea separadora. Si queremos también la podemos mover y llevar a otros lados, pero yo la voy a dejar acá, que por algo la pusimos. Y ahora lo siguiente que vamos a hacer es lo último, un espacio para tomar notas. Entonces vamos a escribir notas y vamos a transformarla en un título de tamaño 1. Vamos a arrastrar esto al costado y acá luego vamos a escribir bullets para que nos queden armaditos. Ya teniendo esto así, lo que sigue es nuevamente jugar con un destacado para que podamos encajar las notas dentro y que nos quede también encasillado. Así de forma muy rápida nos armamos el espacio para tomar notas, para guardar documentos y para tener las tareas diarias semanales. Esto de nuevo es bastante básico. La realidad es que si uno quiere sacar el máximo provecho de Notion, hay muchísimas funciones más avanzadas que las vamos a ver ahora, pero hay que tener en cuenta que mediante estas bases, es que luego podemos crear algo más potente, ya que luego todo lo que son creación de páginas, armar las cosas con mejor visualización, nacen de estas organizaciones. Así que bueno, completado el módulo 1, vamos al módulo siguiente a trabajar lo que son las bases de datos. Bueno, entonces ahora vamos a comenzar el módulo de bases de datos. Para entender un poco el contexto, por qué hago tanto énfasis en las bases de datos, cuál es el objetivo de las mismas y por qué no seguimos trabajando como trabajamos acá en páginas. La idea cuando uno trabaja bien en Notion es tener una mezcla, tanto de trabajar con páginas como bases de datos. Vamos a tener que ir intercalando y viendo cuándo nos conviene utilizar una o cuándo otra. En simples palabras, si les hago la definición de qué hago referencia con las bases de datos en Notion, es como utilizar páginas a las cuales le podemos dar propiedades. Esto que Home es una página, en sí no tendría por qué tener propiedades y no es necesario. Pero supongamos que vamos a sacar de proyectos personales. En esta página ahora no tenemos nada, pero podríamos depositar PDFs. Ahora, si nosotros tiramos 20 PDFs acá, la realidad es que es lo mismo que tenerlos en nuestra compu, van a estar desorganizados. Solamente lo vamos a distinguir por el título. Entonces, en una base de datos, si nosotros los introdujéramos acá, podríamos luego ponerles categorías, podríamos ponerles formatos, distintas cosas que nosotros nos ayuden a organizar, los mismos un puntaje.
Después podríamos filtrar esta base de datos y definir, bueno, queremos determinado documento con determinada categoría. Es muy amplio y eso es lo que nos da mucho la organización con las bases de datos. De misma manera, otro problema que tenemos acá es esta parte donde nosotros definimos tareas para hacer cada día de la semana. En sí, de vuelta, es muy ágil para ayudarnos y trabajarlo, pero nosotros completamos la tarea y tenemos que borrarla. No hay otra vuelta, ya que la completamos, o escribirla nuevamente, tarea 2. Entonces, capaz la idea sería que nosotros marquemos la tarea y desaparezca sola, y que después simplemente con apretar un botón aparezca de nuevo una tarea nueva, y que después cuando querramos las encontremos de forma fácil, ya que no las borramos, sino que simplemente las filtramos. Así vamos a una página nueva donde vamos a estar trabajando esta parte de bases de datos. Para introducir un bloque de bases de datos, estos se llaman vistas de tablas. No es lo mismo que tabla, ya que tabla común es una tabla sin data interna, sino que lo que vamos a buscar es una vista de tabla y ya genera acá lo que es la base. Acá lo que podemos hacer es abrir una vista nueva de una base ya creada o crear una base nueva. Siempre recomiendo, cuando se crean las bases, armar una página específica para eso, porque nosotros podemos crear la base de datos, guardar la original ahí dentro y luego invocar las vistas que querramos. Acá nosotros ponemos nueva tabla y acá le vamos a poner un título a esta base de datos. Entonces podemos decir que se llama base de prueba. Como les mencionaba, nosotros si queremos podemos reabrir esta página. Vamos a hacer un ejemplo viniendo acá de vuelta al home. Podemos abrir la vista de tabla y buscar base de prueba, que nos aparece acá, y nosotros si la abrimos es la misma base que acabamos de crear y podemos tranquilamente borrarla sin afectarla. ¿Por qué? Porque la base original está guardada acá adentro. Entonces siempre recuerden, lo mejor es tener la base original apartada de todo, cosa que nunca se borre por error, y trabajar siempre con vistas de la misma. Ahora que ya tenemos esto, vamos a empezar a ver cómo es una base de datos. Ocultamos el título para que no esté molestando y tiene este siguiente formato. Acá, como les mencioné, la base de datos es un conjunto de páginas que nosotros podemos crear. Entonces podemos decir página 1 y si nosotros la abrimos tenemos la misma página como estuvimos trabajando hasta recién. Nada más que ahora se le pueden agregar propiedades. Estas propiedades también se visualizan acá. Ahora vamos a ir viendo una por una, pero nuevamente la idea es que puedan llevarse la idea de cómo o qué es la base de datos. Nosotros acá podemos escribir todas las páginas que quiera. Así vamos a empezar a ver las distintas vistas que tiene las bases de datos. Nosotros al hacer clic acá en más, nos va a salir todas las propiedades con las que se trabaja. La página 1, que ahí tenemos ahí escrito, es una propiedad de texto. Podemos introducir propiedades de número, que solamente nos va a dejar escribir números, obvio. Esto después nos permite, si queremos, hacer sumas o distintos cálculos, lo que querramos. Y para eso está bueno usar la parte de números. Después podemos armar propiedades de selección, donde vamos a seleccionar opciones que nos deja solamente seleccionar una sola. Opción 1, opción 2. Uy, bueno, me olvidé el acento en la otra. Si ustedes vienen acá, solamente nos deja de seleccionar de una opción. Distinto es la de opción múltiple, donde es básicamente lo mismo, nada más que sí podemos seleccionar distintas opciones, todas las que querramos. Estas son de vuelta, capaz de las más básicas. Luego están las opciones de estado. Estas están muy buenas para lo que son tareas. Podemos decir si una tarea está sin iniciar, en curso, completada. Mismo también nosotros después podemos editar estas propiedades. Es decir, nosotros podemos ir a la de selección en editar y agregar acá todas las opciones que querramos. Mismo en estado lo mismo. Podemos ir a editar propiedad y cambiarle acá, agregar nuevas opciones si queremos. Por otro lado también podemos cambiar los títulos de estas opciones. Si suponemos que acá lo que tenemos son tareas, esta sea tarea 1, esta tarea 2. Acá podríamos decir que, número no es necesario utilizarlo, pero podemos decir que en la selección va a ser la prioridad. Entonces ahora en opción 2 vamos a cambiarle el texto y vamos a ponerle prioridad alta, y en opción 1 vamos a cambiarle el texto y vamos a ponerle una prioridad baja.
El de opción múltiple podríamos definirlo capaz si quisiéramos como categorías, y luego tenemos el estado en el que se encuentra. Podemos decir que está sin iniciar, que está en curso y que está completada. De vuelta, son muchos los juegos, cosas que se pueden utilizar y hacer. Nosotros, si queremos, después podemos decir, bueno, yo quiero tener esta propiedad, pero la quiero tener oculta, entonces podemos ocultar en la vista. Entonces no eliminamos la propiedad, sino que solamente la ocultamos. Siguiendo con los ejemplos de propiedades, la siguiente es la propiedad de fecha. Entonces, bueno, dando muy bien con el caso de ejemplo de la tarea, podríamos definir, bueno, yo quiero que esta tarea se ejecute mañana y que esta tarea se ejecute el viernes. También podemos cambiar el formato, ya que decimos, no quiero que se lea de esta manera, entonces podemos venir a las propiedades de la fecha y ver cómo tenemos distintos formatos. Podemos verlo de día, mes y año, o también en relativo, que a mí me gusta mucho. Directamente te dice mañana, viernes, y solamente te cambia la fecha cuando es muy lejos. Siguiendo entonces con el resto de propiedades, tenemos una para asignar persona. Podemos escribir y luego poner a personas que estén dentro de nuestro espacio de trabajo. Creo que acá en este caso no vale ejemplo. Luego también tenemos de archivo multimedia, entonces es la que les decía. Acá, por ejemplo, si estos fueran documentos, dijéramos este documento 1, obviamente sin tener en cuenta esta propiedad de estado, acá podríamos cargar documentos. O mismo las tareas podríamos cargarlas dentro. Algo que no les dije también, algo muy bueno, es que a esto ser páginas, como les mencioné al principio, nosotros podríamos trabajar la tarea acá. Si suponemos que la tarea fuera escribir un borrador de un trabajo práctico, podríamos tranquilamente escribir el borrador acá, trabajarlo todo y en el momento que está exportarlo y después cargarlo capaz como PDF. Esto nos deja cargar cualquier tipo de archivo. Entonces, de vuelta, acá poco a poco estamos viendo lo útil que puede ser esta base de datos. Es muy versátil y siempre se le pueden encontrar nuevos usos dependiendo de lo que necesiten. Ya luego, con la siguiente tipo de propiedad está la de casilla, básicamente un checkbox como vimos antes. Entonces esta tiene buena que se puede cerrar hasta el mínimo y llevarlo acá al fondo. Podemos directamente, en vez de decir, bueno, las tareas en estado completado, simplemente utilizar checkbox y marcar cuando estén listas. Y de misma manera después tenemos otras que son, por ejemplo, para correo electrónico, para guardar teléfonos, y ahora vamos a entrar en las que son más complejas, que son fórmulas, relaciones y rollups. Pero salteando esas tres, que ya de vuelta, como mencioné, las vamos a ver en un rato, lo que siguen son algunas automáticas, que son, por ejemplo, la fecha de creación. Automáticamente escribe cuándo fue la fecha de creación. Lo mismo de el creado por quién. Luego nos dice la fecha de última edición. Luego la última edición por quién. Y luego tenemos dos propiedades también avanzadas, que son por un lado botones y por otro lado la generación de número ID. Que capaz no es avanzada, es simplemente una propiedad que te genera números ID de forma automática para aquellos que necesitan. Así, habiendo visto todas estas propiedades, vamos a ver entonces qué se puede hacer con todo esto. Uno de los puntos especiales de las bases de datos es la capacidad de filtrar la data. Entonces nosotros, a partir de todas estas propiedades, podemos seleccionarla y decir, yo quiero que me muestres o que no me muestres las páginas que cumplan con estas propiedades. Entonces vamos a decir, quiero ver solo las tareas que todavía no están completadas, entonces que están en pendiente. Como ven, solo muestra aquellas que están pendientes. De misma manera, si le digo en curso, aparece en curso. Si le digo todas, aparecen todas. Si suponemos que no queremos ver las que son pendientes, ponemos que no es y nos muestra las que no son pendientes. Esto mismo se puede trasladar de nuevo a cualquier propiedad. A las casillas, aquellas que están marcadas sin marcar. Podemos llevarlas también a fechas, de decir, quiero que ven la fecha de hoy es relativa a esta semana. Podemos decir que sea relativo a este día, a este mes, a este año. Acá lo que queda es jugar bastante, porque también podemos decir no que sea relativo a la fecha de hoy, sino que sea determinada fecha, que sea solo el 6 de noviembre, o que sea anterior al 6 de noviembre, o que sea posterior o igual o anterior, o que esté vacío directamente. Entonces me muestra aquellas páginas que tienen la fecha vacía. Otra vez lo repito, es muy amplio todo lo que se puede hacer y nos sirve para nosotros filtrar información y encontrar o ver lo que queremos ver. Después la otra opción es la alternativa para ordenar.
Vamos a hacer vamos acá a agregar una ficha nueva ahí. Entonces podemos también ordenar las propiedades. Decimos vamos a ordenarla por fecha. Entonces podemos, ven, ya se nos ordenó de forma ascendente. El 5 de noviembre, mañana que es 27, pasado que es 28. Podemos hacerlo descendente. Podemos mismo agregar otra, como es que se dice, otro orden. Entonces podemos ordenarlo por estados, pendiente, un curso. No, perdón, acá lo que me está haciendo es filtrar, no me di cuenta. Podemos agregarle otra que sea por estado, entonces ahí nos va a ordenar en estado ascendente, iniciar, en curso y al final las completadas. Otra vez, lo repito, es muy útil, muy simple y podemos aplicarlo de distintas maneras. También tenemos acá la opción de agrupamientos. Podemos decir, quiero que me agrupes, por ejemplo, todas las... acá voy a darle prioridad baja. Por un lado quiero tener agrupadas las tareas con prioridad alta, separadas de las de prioridad baja. Entonces, cuando pongo ahí, ya directamente acá me separa. Me muestra acá todas las que son de prioridad alta, las que son de prioridad baja. Como esto está ya medido de más, podemos ocultarlo y no verlo. Y en caso de que querramos traerlas de nuevo, como mencioné, no las borramos, están ocultas. Esto también vamos a ocultarlo porque no es necesario. Y les vamos a encontrar, así como nosotros agregamos con el signo más, acá con los 3 puntitos vamos a encontrar acá las que están ocultas. Entonces podemos traerla de vuelta apretando en el ojito o quitarla otra vez. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es ver las distintas formas que se puede visualizar una base de datos. Así como está ahora, lo que estamos viendo es una visualización en formato de tabla. Nosotros tenemos distintas maneras de visualizarla, entonces eso también está bastante bueno y vamos a explorar las distintas posibilidades que hay. Para eso vamos a ir a los 3 puntitos y vamos a ir acá a la parte de diseño y acá nos van a mostrar las 7 opciones que tenemos. Por un lado está la opción tabla, es la que les estoy mostrando ahora. Vemos en una tablita las distintas propiedades y las páginas de forma horizontal. Luego tenemos la opción de tablero, que la opción de tablero adopta la versión de los tableros Kanban. Si son también conocedores para organizar tareas. Entonces acá nos organiza las páginas en tarjetas que podemos mover en distintos lugares para las distintas opciones de estados. Acá justo se va, entonces para dar un ejemplo, una página nueva, una tarea nueva, que vamos a ir arrastrando en las distintas etapas que se puede encontrar la tarea. Y luego, una vez ya finalizada, llega al listo. Entonces, esta es la misma tarea, el tablero Kanban, como les mencioné antes, también desde acá en propiedades, siendo los 3 puntitos en propiedades, podemos visualizar las propiedades que querramos. Entonces digamos que queremos ver, bueno, en qué fecha las teníamos que completar y también queremos visualizar la prioridad que tiene. Entonces así podemos ir moldeando un poco lo que nos muestre. El siguiente diseño que hay es en cronograma, en cual nos muestra, para esto sí o sí se necesita una propiedad de fecha. Entonces acá capaz justo como la fecha era un solo día no aparece más, pero podemos organizar cronogramas y decir, bueno, esta tarea se va a ejecutar en estos días, esta otra tarea en estos, y se nos va a ir ordenando solo. También nosotros acá podemos ir cambiando el tamaño de visualización. En este momento está en mes, pero podemos bajarlo a 2 semanas o más, podemos capaz hacerlo en trimestre. Luego la siguiente vista, muy similar a cronograma, es la de calendario, que capaz es un poco más cómoda. También podemos visualizarla tanto en un calendario mensual como en un calendario semanal. Y también nos va a mostrar para alargar las propiedades, eso es lo que querramos en ese sentido. Y mismo como vimos en los tableros, acá también podemos agregarles las distintas propiedades que queramos ver, como decir, bueno, en qué estado están, acá capaz nos interesa ver también la prioridad. Y mismo nosotros desde acá podemos editar, abrir la tarea, trabajarla, editar. Acá tenemos la página con todas sus propiedades, que también es lo que les quise definir al principio. La siguiente vista que tienen las bases de datos son las de lista. Acá aparecen como secuencia, pero también se llaman como lista, en donde es muy similar a las de tabla, no más que aparecen directamente en lista y que se le pueden agregar también propiedades
en los costados. A mí, sinceramente, cuando son pocas propiedades, me gusta agregar esta vista, más la con la tabla, pero la de la tabla es más cómoda cuando se manejan muchas propiedades a la vez. Luego la siguiente diseño es en galería. Este es un diseño que yo utilizo muchísimo por el tema de visualización. Acá nos estaba mostrando como cuadraditos, o sea, hacer las páginas que sean cuadraditos, los cuales nosotros podemos abrir y ya tenemos la página como siempre, pero que podemos editar y hacerlos un poco más lindos. Acá en este momento nos está mostrando como imagen el contenido de la página, que no hay nada, bueno, solo acá el pliegue borrador, pero podemos acá seleccionar el archivo multimedia que agregamos y que sea esa la imagen, o podemos decir que no haya nada, entonces nos aparecen solamente los cuadraditos acá. Podemos cambiar el tamaño de las tarjetas a pequeño, más grande, y podemos luego asignarle distintas propiedades que queremos ver. Entonces le ponemos también los estados, la fecha, la prioridad. De vuelta, a mí me gusta esto mucho para dentro de estas páginas. Ahora cuando veamos el ejemplo de un sistema para gestionar proyectos y tareas, cómo organizarlo bien. Y yo luego por último tenemos los gráficos, que los gráficos, bueno, acá capaz no haya un ejemplo muy claro, y es un tema más a profundizar, y es solamente para aquellos que tienen versiones pagas. Solamente en la gratuita te deja un solo gráfico, pero nos ofrece gráficos así, también de costado, en línea y en torta. Así que si aprenden a utilizarlos, a mí me encantan, son buenísimos y es súper útil. Pero ya centrando todo, creo que esto sería lo más general de base de datos para entender, lo más importante. Y luego sigue lo que son las distintas rollups, relaciones, rollups y fórmulas. Nosotros por un lado con fórmulas empezamos a trabajar algo más avanzado. Básicamente, como menciona acá, son fórmulas donde nosotros podemos hacer capaz automatizaciones, dejarle seteado distintos parámetros, o también hacer fórmulas matemáticas. Si ustedes abren acá van a encontrar por un lado todas las propiedades con las que se pueden trabajar, y luego debajo tenés todas las funciones. Yo no voy a mostrar sí o sí todas las funciones ahora porque son muchísimas, pero está bueno que le peguen una ojeada y jueguen. Capaz en un principio no es tan necesario, pero se pueden hacer muchísimas cosas con estas fórmulas. Tener fórmulas de texto para hacer cosas con números, para hacer cosas con fechas, para extraer data, para lo que sea. Podemos replicar propiedades, de todo. Luego lo que son las propiedades de relación, vamos a hacerlo ahora acá en ejemplo para el proyecto, pero son propiedades para conectar una base de datos con otra, entonces puedes llevar información de una base a la otra. Y por último las propiedades de rollups, que es para extraer también esta misma información. Así sin más, ahora pasamos al proyecto, donde vamos a desarrollar un gestor de proyectos con tareas. Bueno, ahora vamos a iniciar el trabajo para armar el gestor de proyectos. La idea es que sea toda esta página en el mismo lugar, entonces vamos a hacer que el nombre de bases de datos sea gestor de proyectos. Y vamos a necesitar de dos tablas. Por un lado una base, dos bases de datos. Por un lado una base de datos para generar los proyectos y otra base de datos para las tareas. Ambas bases de datos se van a relacionar, entonces el objetivo es que las tareas de una base estén dentro de cada proyecto y se cuadren respectivamente para lo que necesitamos. Entonces primero vamos a cambiarle el nombre, esta es la misma base que usamos en la parte anterior. Vamos a poner tareas ejemplo, proyectos, y luego vamos a hacer otra base de datos que se va a llamar proyectos. Vamos a hacerle proyectos ejemplo Viera. Así podemos identificarla correctamente. Yo comúnmente la forma en la que trabajo, capaz porque ya estoy acostumbrado, es un poco ágil, es siempre primero empezar haciendo las propiedades y después jugar un poco con las vistas, ya que es la manera capaz más óptima de hacerlo. Entonces para eso, ¿qué vamos a necesitar? La de tareas ya está completada, pero ¿qué vamos a necesitar en la de proyectos? Por un lado vamos a necesitar una propiedad de en qué estado se encuentra el proyecto. Vamos a necesitar una propiedad de fecha también. Va a ser muy similar en eso, ¿no? De fecha de qué duración va a tener el proyecto. Y después podríamos agregarle capaz una propiedad de notas. Notas del proyecto.
Ya habiendo definido eso, como les dije, vamos a pasar todo esto a una página aparte. Esto vamos a hacerlo, esta página base de datos. Y vamos a mover tareas, proyecto adentro y proyectos, ejemplo, acá adentro también. Entonces ya nos queda la página para hacer el gestor del proyecto libre. Las bases de datos están acá guardadas y simplemente lo que vamos a hacer es invocarlas cada vez que necesitemos. Entonces vamos a empezar con invocar las de proyecto. Vamos a proyecto ejemplo video, ya nos apareció acá porque la vimos. Vamos a ocultar el título porque no queremos que lo veamos. Y algo que hay que agregar ahora es por fin la primera relación. Esta relación va a ser esta propiedad de relación. Lo que nos va a hacer es conectar la base de datos de proyecto con la de tareas. Entonces ahí hacemos clic en esta propiedad de relación y buscamos la de tareas que acabamos de crear. Acá podemos hacerla de un lado o del otro. Esto lo van a comprender comúnmente cuando entienden perfectamente lo de relaciones de uno a muchos o de un lado o del otro para bases de datos. Pero siempre por las dudas usen para ambos lados. No hay problema, en todo caso después la esconden. Pero así después no tienen problemas o no entienden por qué no les aparece determinada data. Nosotros entonces ahora ya creamos la base de datos esta de proyectos. Y para entender un poco lo que les estoy mencionando de las relaciones, vamos a escribir, por ejemplo, el primer proyecto. Proyecto 1. Este proyecto está en estado sin comenzar y vamos a definir que las tareas que tiene asignadas son las tareas 1 y 2. Entonces, ya sabemos que este proyecto tiene estas tareas y si vamos ahora a las bases de datos, ven que ya se creó automáticamente la otra propiedad. Acá aparecen qué proyectos tiene asignado. En caso de que haya un proyecto 2, por ejemplo, bueno, podría haberlo seguido trabajando ahí. Proyecto 2, podemos asignar las tareas restantes. O también compartir tareas, no hay problema con eso. La idea acá es que para cada tarea haya un respectivo proyecto. Si nosotros quisiéramos de que solamente haya uno, también se puede hacer, editar acá y seleccionar que el límite de hojas sea uno solo. Entonces para un proyecto hay solo una tarea. Acá tenemos una relación de muchos a muchos, porque también del proyecto 2 puede estar también relacionado a una misma tarea. Bueno, ahora ya he entendido un poco esto. La idea es empezar a trabajar con lo que son las plantillas. Para trabajar con las plantillas, cuando uno hace referencia a plantillas, estas mismas son como páginas ya preseteadas que dejamos armadas, con el objetivo de no tener que repetir constantemente lo mismo. Entonces, antes de hacer esto, primero nos vamos a dejar cómo podría visualizarse correctamente estos proyectos. A mí personalmente, como les dije en el video anterior, me gusta usar las vistas de galería en estos casos, dejarle sin imágenes porque la mayoría de las veces no va al caso, y luego asignarle las propiedades que me interesan ver, como el estado, fecha y capaz nota. En este caso sí, o capaz que no, si quiero la puedo sacar. El objetivo es que acá vamos a crear una plantilla nueva. Entonces, esta plantilla de vuelta es una página ya prearmada. Voy a hacerles ejemplo rápido. Vamos a hacer proyecto nuevo. Entonces yo quiero que ya automáticamente cada vez que creo un proyecto nuevo se me arme sola esta página con un icono de proyecto. A ver, que me ponga un cohete y que ya automáticamente va a poner el estado sin iniciar. Entonces nosotros ahora podemos venir acá y hacer clic en proyecto nuevo y se va a generar la hoja esta que acabamos de presetear. O podemos también directamente dejarle automatizado el repetirse diariamente, semanalmente, mensualmente, o también establecerlo como predeterminada. Entonces si nosotros le damos un establecimiento de predeterminada, ya simplemente con apretar una nueva página se nos crea el proyecto nuevo. Entonces vamos a seguir trabajando. Yo después todos estos proyectos, la idea no hay problema con borrarlos porque no es lo que vamos a buscar, sino que lo que vamos a buscar es editar siempre sobre esta plantilla. Si después cada vez que tenemos un proyecto nuevo lo replicamos automáticamente. Lo que vamos a hacer es introducir la base de datos de tareas en este proyecto, en esta plantilla de proyecto. Entonces ponemos la vista de tabla
y buscamos la base de tareas. Hacemos una vista nueva y ocultamos acá el título. Acá si queremos podemos hacerle un poco más visual y poner que esto va a ser tareas del proyecto. Y podemos, si queremos, también cambiar el icono de la tabla y dejarlo así un poquito más visual. Ahora lo que vamos a hacer es organizar un poco. Queremos que aparezca primero el estado, luego el nombre y luego la fecha a entregar. Por último también queremos ver la prioridad, y esto capaz no es necesario ver el proyecto, porque lo que queremos es que en cada proyecto aparezcan sus respectivas tareas. Así que ¿cómo podemos hacer que esto mismo que acabo de mencionar, que un proyecto muestre dentro de él las tareas que hay que ejecutar del mismo? Simple, nosotros vamos a filtrar y decir quiero que, si vuelvo a traer la propiedad esta que quité, quiero que solo me muestres aquellas propiedades que tienen asignados el proyecto nuevo. Entonces para nosotros hacer eso venimos acá a filtrar y buscamos proyecto, la tabla esta de relación, y seleccionamos acá proyecto nuevo que ya lo tenemos armado. Ahora como no hay nada asignado, no hay problema, pero lo podemos sacar y ya solo tenemos filtrada esta tabla y ya tenemos preseteado la plantilla. Esta de tareas capaz está bastante de más, entonces si queremos podemos ocultarla. Ahora que ya tenemos armada la plantilla, podemos agregar una nueva página y ya solo nos genera el proyecto nuevo, o así proyecto 1, el estado sin iniciar, la fecha todo vacío, y acá tenemos la tabla de tareas. Entonces nosotros podemos decir que esta nueva página, tarea proyecto 1, darle fecha, prioridad, lo que querramos, y van a ver que automáticamente, ahora porque está escondido, pero automáticamente se le asigna esta tarea del proyecto 1. Entonces no me va a mostrar las tareas de otros proyectos. Nosotros si armamos ahora el proyecto 2, podemos asignar tareas del proyecto 2 y no la vamos a estar viendo. Por un lado no vamos a estar viendo las tareas del proyecto 1 y por otro lado no vamos a ver las tareas del proyecto 2 dentro del proyecto 1. De esta manera podemos mantener separadas las cosas y, como les mencioné, es capaz la gracia de poder relacionar las bases y después ir filtrando el contenido. Entonces para tarea proyecto 2, como ven, se le asigna automáticamente el proyecto 2. Esto es muy clave, ya que de vuelta, poder trabajar con plantillas les permite hacer muchísimas cosas, y dejar estas cosas preseteadas es un golazo y súper útil para trabajar. Así entonces tenemos este gestor de proyectos, muy básico también, que nos permite trabajar, tener todo separado, y después si queremos podemos traer acá abajo las tareas del proyecto. Como ven, poner todas las tareas en formato Kanban. Entonces podemos estar al tanto de cada tarea, ver en qué estado se encuentran, ver también qué proyecto es cada una, ir trabajándolas sin problemas. Otra cosa que se puede hacer también es jugar con los rollups. Vamos a agrandar esta parte de acá. Esto, así como siempre les trabajo la forma de agregar las propiedades desde la vista de tabla, también se puede agregar desde la misma página, ya que como vieron, estas son las mismas propiedades de hoy. Acá pueden agregar una propiedad nueva y lo que vamos a hacer es agregar la propiedad de rollup. Lo que hace rollup es traer información de las páginas relacionadas que están relacionadas a la base de datos que seleccionemos ahora. Entonces lo que vamos a decir es que queremos saber que nos traiga, por ejemplo, todas las tareas, los estados de todas las tareas asignadas al proyecto, para poder estar al tanto de cómo viene. Entonces, estados, tareas, vamos a ponerle nombre, vamos a buscar la relación con la base de datos de tareas, porque se pueden tener relación con más páginas, y vamos acá a traer la tarea de estado. Y acá lo que vamos a dejar ahora es solo mostrar el original. Entonces ven estados de tareas sin iniciar. ¿Por qué? Porque se está acá, pero si traemos tarea 2 y tarea 3, nos va a estar mostrando todos los rollups, es decir, toda esta información acá adentro. Nosotros, como les mostré recién, podemos traer la tarea original, pero tenemos distintas opciones. Podemos hacer recuento, decir, bueno, ¿cuántas tareas hay en total? Hay 3 tareas. ¿Cuántas tareas hay completadas?
ninguna, 0 de 3. Si nosotros ponemos completada, se cambia 1 de 3, 2 de 3. Podemos también calcular porcentaje. ¿Cuánto hay de tareas completadas? Es 66,7%. Y capaz queremos verlo en una barrita, podemos verlo también en un anillo. Entonces nos visualiza de esta manera. También podemos, si queremos también podemos quitar el número. Entonces no es necesario ver también el porcentaje exactamente, nos acercamos y lo visualizamos. Y esto, como es una propiedad, se le agregó a todas las páginas, no es necesario agregar solo la plantilla. Esto podemos bajarlo acá para que quede un poquito más organizado. Y mismo después podemos en la página general de los proyectos poner la propiedad de esta, el rollup de estado de tarea. Entonces que podemos visualizar cada tarea cada proyecto cuánto porcentaje de tareas tiene. Y así entonces termina toda esta clase acerca de Notion. Pudimos ver desde lo básico, desde cómo se trabajan los textos, los distintos bloques, hasta los más complejos, entre comillas, porque todavía esto sigue siendo dentro de todo básico, se puede expandir muchísimo. Imagínense esta misma base de datos de proyecto relacionada con bases de datos de documento, con bases de datos de cliente, donde estos clientes capaz se puedan relacionar a bases de datos de finanzas. De vuelta, la magia de Notion nace de esta comprensión de bases de datos, de poder interconectarlas entre sí y poder traer información, de poder tener toda la información conectada y entender perfectamente que se puede tener un sistema de gestión para un negocio, para una empresa muy eficiente, que no tiene que enviarle nada a sistemas ya prearmados, sino que acá tenemos la posibilidad de nosotros armar lo que necesitamos, de tomar la estructura de Notion y adaptarla a la nuestra. Así que espero que les haya gustado y los espero en el próximo video.